Aquí en BTV Noticias recibimos a Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Diputados, además legislador del Movimiento de Participación Popular. Gracias por venir, Sebastián. Gracias por la invitación, un gusto acompañar. Quizás yo voy a hacer una especie de infidencia, no es infidencia en realidad, pero mucha gente que esté del otro lado no conoce la importancia que tiene la actuación de Sebastián Baldomir, sobre todo cuando se negocia a nivel de presupuesto, a nivel parlamentario. Los que fuimos cronistas parlamentarios muchos años, sabemos que Sebastián Baldomir es de esas personas, esas figuras legislativas que cuando se discute un presupuesto toma un rol clave, no solamente en la negociación con el resto del sistema político, sino también en la interna del Frente Amplio. Por eso nos parecía importante hoy tenerlo, sobre todo en el marco, coincidió con esta reunión que se dio con Yamandu Orsi, con la cúpula del gobierno. ¿Con qué sensación salió hoy de este encuentro? Bueno, con muchas expectativas salimos. Primero que nada, gracias por tus palabras, pues me hace acordar a mi trabajo en la Comisión de Hacienda o en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, y este año, por estar en la presidencia de la Cámara, no ocupo ninguna comisión. Entonces va a ser un problema eso. Lo extraño, pero también hay varios compañeros que van a dejar todo lo que sea necesario para que salga una buena discusión presupuestaria, ¿no? Son largos. Qué importantes y qué difíciles de encarar. Es un desgaste físico, emocional, también jugar mucho y negociar, porque los recursos son limitados y las necesidades son enormes. Y sobre todo, un poco lo que vimos en la reunión hoy con el presidente, con la vicepresidenta y con el secretario y prosecretario de Presidencia fue que el Frente Amplio generó a lo largo de toda la campaña un ida y vuelta con la ciudadanía, donde la vara quedó muy alta, ¿no? Porque nosotros dijimos y señalamos algunos ejes de la gestión de gobierno de la coalición en las cuales nosotros entendíamos que estaban funcionando mal las cosas, en seguridad pública, en materia de transparencia, en materia de lo que era la gestión de la economía en las fronteras, en la frontera con Argentina, en la frontera con el Brasil, que había que hacer un poco más para que la gente se pudiera incorporar de mejor manera a la economía formal y que pudiera de alguna manera recuperar lo que se había perdido luego de 1 año y medio de pandemia. Y bueno, esas expectativas que se creamos ahora en esa campaña larga que arrancó allá por marzo del 2024, ahora la gente cuando nos ve en la feria, cuando nos llama, compañeros o gente que nos recuerda de alguna actividad que tuvimos en la campaña, nos dice, bueno, ¿y ahora cómo se va a cumplir? Y lo que hemos tenido hasta ahora, Nicolás, han sido 2 o 3 acercamientos con ministerios pesados, ¿no? El Ministerio de Economía fue el primero que nosotros recibimos en el Parlamento, en la bancada bicameral del Frente Amplio, pero también recibimos al ministro de Trabajo, recibimos también ¿Al Ministerio del Interior? Al Ministerio del Interior. Y bueno, los desafíos son enormes, porque, y ahí me parece que te adelanto otro eje de lo que fue la reunión de hoy, la situación económica es un poco peor de la que nos decían los informes de transición que nos dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou a este periodo, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta y tratar de ser quirúrgico en la formulación, porque tampoco creo que vaya a meritar, pero sí quiero entender. Cuando ustedes dicen los números que recibimos, el escenario es peor del que nos imaginábamos, ¿es porque creen que hubo intencionalmente una manera de presentar las cifras por parte del gobierno anterior para pintar un panorama mejor, más edulcorado, no tan complejo? ¿O porque, bueno, la situación realmente ustedes no la desconocían y cuando se sentaron a ver los números dijeron, che, esto es peor de lo que nos imaginábamos? ¿Me explico? Sí, o sea, clarito. ¿Hubo intencionalidad en la presentación de los datos en la transición o no? Mira, te separo la respuesta en dos niveles. Por ejemplo, en uno de los ejes que trabajé yo más en la legislatura pasada, que era el tema de seguridad, no tengo dudas de que hubo intencionalidad en mostrar unos números que eran más positivos para la gestión de gobierno de lo que en realidad era la situación que vivía la gente. No tengo ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de promocionar reducciones de denuncias como mejoras en la seguridad pública. Y ahora, por ejemplo, que sabemos todas las denuncias, yo te pongo un ejemplo. ¿Tú sabías que las denuncias por estafa aumentaron cerca de un 140% en los últimos años? ¿O que las denuncias por extorsión están incrementándose cuando era un delito que pasaba de alguna manera bajo el radar? Bueno, tenemos esa situación creada. El Ministerio del Interior antes esos números no los profundizaba. Nos decía, han bajado los hurtos y las rapiñas y tenemos el problema de que los homicidios no bajan.
a ver, me hago cargo de lo que digo, Nicolás, en el tema de seguridad presentaron números que eran deliberadamente más halagüeños o más positivos de lo que en realidad la situación estaba, y el Ministerio del Interior tenía esos datos para decir, miren que es una situación muy complicada. Pero nos mintieron entonces a toda la ciudadanía. Yo no digo que nos mintieron, digo que presentaron información que no era la más precisa. Y en ese sentido nos pintaron un marco de situación. ¿Las rapiñas y los hurtos bajaron o no bajaron? Bajaron las denuncias. Y también te dice, leí la columna del exministro Martinelli este fin de semana, dice, el número de denuncias sigue estando igual. No, en realidad lo que sigue estando igual es lo que se compara con lo que era antes, pero el Ministerio del Interior debería haber estimulado la denuncia, debería haber hecho trabajo para mejorar la recepción de denuncias en las seccionales, por vía telefónica. La discusión de la no denuncia es tan vieja como la presentación de los datos, ¿no? Ese es el elemento. ¿Qué porcentaje de los delitos se denuncia o no se denuncia? La realidad uno tiende a presumir, con el gobierno del Frente Amplio de los 15 años anteriores, con el gobierno del Partido Nacional y con este gobierno, que la gente hay cierto delito cada vez denuncia menos. Denuncia menos. Te rompen el vidrio del auto y hay otros que están denunciando más. No te vas a meter en una Es cierto, pero hay otros problemas porque lo vemos. Cuando tú haces la crónica día a día de cómo ha evolucionado la situación de la inseguridad en el país, bueno, sabemos que tenemos modalidades de delito distintas a las que eran antes, una situación de violencia homicida muy descontrolada. El último periodo es el que contabiliza mayor cantidad de homicidios en la historia. Eso yo lo restrinjo a las estadísticas oficiales en materia de seguridad. En materia económica, que era el otro elemento, yo creo que hay cosas que están saliendo a la luz, como por ejemplo lo que tiene que ver, me pongo un caso, el informe de auditoría de ACE, que es de febrero de este año, del 2025, es decir, de febrero de este año correspondiente al gobierno anterior. Se incrementó de manera muy importante la deuda con los proveedores. Y eso es algo que tiene que resolver ahora este gobierno, ¿no? Aumentó un porcentaje muy importante. Ahí pueden discutir, bueno, no es cierto lo que dice que son 150 millones de dólares lo que se debe por parte de ACE a proveedores. Bueno, el tema es que ahí hubo un problema de gestión evidente. Y después los números de la economía grande, ¿no? Los números macro. Lo que nos dicen es que el Frente tiene un margen para aplicar en este gobierno de gasto, para gastar en prioridades como pueden ser pobreza, pueden ser alimentación, puede ser vivienda o salud, que inevitablemente las cosas que hagamos van a repercutir a la alta en el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque nos dejan un déficit exactamente igual o un poquito mayor que el que encontraron ellos en el 2020. Eso restringe, genera un panorama económico más acotado, más comprometido. Ahora, nosotros no nos quejamos de esto, ¿eh? Nosotros vamos a salir a cumplir nuestras 63 prioridades, que fue lo que hablamos hoy. Yo leía las declaraciones de Cayani, sabía que venía a visitarnos y decía, acá hay 3 caminos, no creo que haya mucho más. O reasignar prioridades, es decir, cumplo con estas prioridades, pero lamentablemente con esta voy a cumplir menos o no voy a cumplir. Directamente incumplir promesa de campaña, decir a la ciudadanía, honestamente, no vamos a poder hacer esto que le dijimos que íbamos a hacer, o si no la otra, buscar aumentar la recaudación por vía de más impuestos, por vía indirecta, por como sea. ¿Se analizó algo de este panorama, de cómo salir de esta cruz de camino que ustedes dicen, el escenario que tenemos es peor, prometimos algo, la gente se ilusionó, generó expectativas, nos depositó confianza y ahora tenemos que ver cómo le respondemos? Lo empezamos a conversar hoy, vamos a tener otra instancia este miércoles en la Comisión de Hacienda de Diputados porque viene nuevamente, ahora ante todo el elenco político que está representado en el Parlamento, en la Cámara Baja, el Ministro de Economía. Viene, te doy ahí esa primicia porque este miércoles en la Sala 17, ahí a partir de 11:30 va a estar el Ministro Done con su equipo del MEF, hablando no solo para los que integran la Comisión, el Partido Nacional, el Partido Colorado, la coalición. Ahí vamos a tener un número de partida mucho más preciso de lo que tuvimos nosotros hace un mes, cuando nos reunimos como Frente Amplio con el ministro. Y yo te diría, Nicolás, que hay 2 caminos más, además de esos que tú señalás. Sin duda que vamos a reasignar algunos gastos, ¿no? Que vamos a buscar algunas prioridades por encima de otras. Por otro lado, nosotros hoy nos vamos con 63 prioridades trabajadas, es decir, en 5 ejes, grandes 5 ejes de política pública. Algunos tienen 15, 16, 17 medidas concretas, que es lo que nosotros nos trazamos como hoja de ruta para los 5 años de gobierno del Frente Amplio. Y son esas 63, puede venir alguna más,
pero no van a ser menos. Y a eso nos comprometemos a trabajar para alcanzar la mayoría, si no todas. Y después el otro camino, que es un poco lo que nos viene, lo que venimos compartiendo con el equipo económico, es que Uruguay tiene que crecer más. Y tiene que crecer a una tasa por encima del promedio de lo que lo ha hecho en los últimos 10 años, ¿no? Y que para tener un shock de crecimiento implica tomar decisiones de política pública para sobre todo favorecer la inversión. Por ejemplo. Y bueno, vamos a tener mayor inversión en infraestructura pública relacionada a saneamiento, lo que tiene que ver con las infraestructuras relacionadas a el agua, riego, para el sector agropecuario, el sector agrícola, pero también las obras para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Vamos a ir por Casupá, porque eso es una prioridad que el Frente Amplio va a cumplir, y vamos a tratar de ir desanudando de alguna manera los paquetes que nos dejó el gobierno anterior, porque sin duda a mí me da la impresión, me hago cargo también de lo que digo, que el contrato por el proyecto Neptuno o Arasati fue una manera de tirarle un cable envenenado al próximo gobierno, que ahora renegociar es difícil. Cuando Cayenne porque dice hay que desinstalar las bombas que nos dejaban instaladas. Yo no utilizo el término de bomba porque me parece que no aplica, pero sí hay que desanudar algunos paquetes que están complicados de desatar, por ejemplo, cuando hay un contrato firmado por el gobierno anterior que genera derechos adquiridos para los privados que firmaron ese contrato. Ahora, desanudar eso va a tener costo. Va a tener costo para el gobierno, va a tener costo para rentas generales y va a tener costo para la población en general. Cuando dice costo, ¿en qué sentido? Y bueno, que si nosotros decimos directamente este contrato no lo vamos a cumplir porque vamos a ir por otro camino para el abastecimiento de una nueva fuente de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, si no hacemos ese proyecto seguramente tengamos que pagar un resarcimiento. Pero y eso está sobre la mesa la posibilidad de no es de no cumplir con el contrato, pero de rescindir el contrato. No, estamos renegociando. Y renegociar implica, bueno, a ver, había debates ambientales, había debates también del lugar donde se estaba ocupando y del modelo de negocio. Porque acá hay una cosa muy puntual también, que el gobierno anterior a mí me parece que no prestó demasiada atención, que es el artículo 46 de la Constitución de la República, que dice que el abastecimiento de agua potable tiene que ser por obra de un actor público estatal, a partir de la reforma constitucional del 2004. Ante la justicia, y la justicia ratificó el camino que se había elegido. Sí, para el gobierno, pero si mañana un actor directamente involucrado coloca algún recurso de inconstitucionalidad, todo va a empezar a trabajar bajo pero force. Concretamente, porque capaz que de eso hablaron en la reunión hoy. Mañana se da la primera instancia, si no estoy mal informado, de negociación entre el gobierno y los privados que van a realizar la obra. ¿Van a ir a modificar el escenario o se rescinde? Vamos a ir a buscar un acuerdo que sea conveniente para ambas partes, teniendo en cuenta los puntos de partida de ambos actores. El punto de partida del Frente Amplio es que vamos a construir Casupá. El punto de partida del Frente Amplio es que algunas dudas que tenemos con respecto a la viabilidad del proyecto de negocio de Arasati y algunos puntos también relacionados a la gestión ambiental de ese proyecto, ¿no? Porque sabemos que hay impactos en la zona donde eventualmente se construiría el polder y de donde se sacaría el agua, tiene eventos de salinidad que son a veces demasiado numerosos a lo largo del año. Bueno, vamos a ver si encontramos algún acuerdo. Y si es de mutuo acuerdo y si es de mutuo beneficio, podríamos ir para adelante. Nos quedan un par de minutitos y hay 3 preguntas que le quiero hacer. Hay una que me parece crucial. Yo comparto y me parece que todos los actores del gobierno han sido contestes en esto. Hay que crecer más. Tenemos que captar inversiones. Uruguay se juega la vida. No podemos seguir creciendo al 1%, al 1,4%, como venimos creciendo los últimos 10 años. 15 podríamos ir un poquito más para atrás. Eso, que todos, creo que el país está de acuerdo, no contrasta con vamos a cambiar el decreto de ocupaciones, vamos a, no sé, garantizar que los salarios de 25.000 pesos crezcan por encima de... Digo, ¿no hay señales que quizás no van a favor del mercado cuando se nos va la vida, dicho casi que en palabras del gobierno, en crecer más? Creo que necesariamente tenemos que crecer más. Lo otro que tenemos es, como hablábamos en la previa, un mundo muy incierto, de que no hay viento de cola para la economía uruguaya, una economía como la nuestra, que tenemos vecinos que están en una situación complicada y que tenemos a
a un gobierno en Estados Unidos que está impulsando una política proteccionista mundial que seguramente para un país como el nuestro que coloca productos en el exterior, commodities, es complicado porque somos un barquito a la deriva, digamos. En ese marco es muy incierto. Ahora, nosotros podemos hacer mucho. Y podemos hacer mucho, sobre todo identificando aquellas fortalezas que tiene la economía uruguaya y la población, el proyecto país que tenemos, para tratar de mejorar la inversión privada e inversión pública. Precisamos en el entorno de 16.000 millones de dólares al año para tener una inversión de un 20% del producto, en el entorno de un 18-20% del producto. Yo creo que hay dos cosas. Primero, una es lo del decreto por lo de las ocupaciones, que eso todavía se está discutiendo. Y lo otro es lo del salario. No es mala como señal decir al inversor, che, vení a invertir Uruguay, necesitamos que invierta, pero mirá que te vamos a permitir que las ocupaciones vuelvan. No, porque la señal es que el sector empresarial ya dijo, sí, lo acaba de decir, todavía no se sabe lo que se va a cambiar. Se está discutiendo. Dice, esto no me lo toquen. Se está discutiendo, pero lo otro que me parece muy importante es lo que es la pauta salarial. Y nosotros también tenemos que tener consideración de los 5 años que venimos, ¿no? Vos sabés bien que si dividiéramos a la población uruguaya o a la población económicamente activa en 5 tramos, los únicos que le fue bien en materia de ingreso promedio de su hogar es a la mitad del mejor tramo. Batalla naval, tocado, se la llevo. Ahora, mejorar el mercado interno. Habló Done, dijo, vamos a desindexar los salarios de los que capaz que hay alguno que no le tenemos que garantizar la suba de la inflación, sí, porque no da. Casi lo comen crudo a la interna del Frente Amplio. ¿Cómo vas a hablar de desindexar salarios? Y lo que dijo O'Donnell fue eso. Che, quizás hay algunos sectores de la sociedad que no le tenemos que garantizar que le suban los salarios por la inflación. La discusión, pero ahí, ¿cuál es la discusión? La discusión es que para el Consejo de Salario que se viene para la ronda, nosotros no vamos a ir con esa discusión, vamos a una discusión mucho más macro, que es, bueno, hay que discutir productividad, discutamos productividad, del factor trabajo y del factor desde la perspectiva del capital de los empresarios. No hay problema, discutamos la jornada laboral también, sin problema, sin tabú. En algunos sectores se podrá ser conveniente, en otros ya los actores empresariales han dicho que no es conveniente, pero no hay ningún tema vedado. Y ahí entra esto que tú mencionás, que mencionó el ministro O'Donnell, relacionado a la desindexación. Pero lo que no puede estar en discusión es que nosotros vamos por una mejora del poder adquisitivo de los hogares más embromados. ¿Por qué? Porque eso no lo puso nunca en duda. Eso dinamiza el mercado interno. Comen a la interna del Frente Amplio cuando osó decir, che, para algunos sectores quizás que se recuperaron más, no le tenemos que garantizar la suba del salario por la inflación. Ahí no hay ningún tema tabú. En el Frente Amplio las discusiones son fuertes, pero nadie come vivo a nadie, pero con tranquilidad. Y el ministro también marcó su posición y otros compañeros, entre los cuales me encuentro porque mi sector también tiene una posición en ese sentido que va a ser el sostén del Ministerio de Economía en el Parlamento. Algunas cosas pensamos que hay que ordenarlas de otra manera. Y el otro caso, te pongo un caso, ¿no? Acabamos de colocar la Comisión para el Diálogo Social, ¿no? Lo que va a coordinar la OPP para la discusión de la reforma jubilatoria. Es mucho más amplio de los temas jubilatorios. Van a estar temas de cuidados, van a estar temas relacionados a la infancia, van a estar temas relacionados a la edad jubilatoria. Eso es un paquete donde se van a meter muchos temas relacionados a la productividad de los factores y a cómo se protege el factor trabajo. Y ahí los empresarios también tienen un lugar para colocar, porque es un diálogo con todos los actores. Sebastián, me quedaron 1000 preguntas para hacer. Muy buena la nota que le hicieron en el diario Observador hace algunos días. Le deben haber explotado el teléfono. De todo tipo. Porque fue una nota donde hacía algún reconocimiento acerca de errores o hablaba de la situación de pedir perdón. Hay gente que incluso no le cree. Dice que el MP tiene como esto de no querer ser una especie de aspiradora. ¿Algo que quiera decir sobre esa nota en la frase final? No, sentía que era lo que tenía que decir. Era una nota que por mucho tiempo me la habían solicitado y yo no tenía ningún motivo para decir que no. Entonces... No rectifica ni... No, nada, está... No rectifica nada, rectifica todo. Sí, una nota que está es copia fiel de lo que conversamos con el periodista y que además no había ningún motivo para esconder nada y lo que yo dije está contenido ahí, casi textual. Creo que era necesario, al menos para mí cuando me lo preguntaron y me pidieron la nota, yo dije, bueno, no hay problema, hay cosas de las cuales no tengo problema en hablar. ¿Recibió más palo de la interna o de afuera?
No, parejo, parejo. Pero muchos saludos también y mucha gente que esperaba leer ese tipo de cosas. A mí me parece una muy buena nota. Le quiero Bueno, decir. muchas gracias. Sebastián Baldomir, gran ajedrecista. Algún día vamos a hablar de ajedrez. Pero un gran ajedrecista de verdad, de los mejores del Uruguay. Bueno, el 27 de mayo tenemos el Día del Ajedrez en el Parlamento Nacional y vamos a organizar algo seguramente con la vicepresidenta Cose, porque queremos que el Parlamento sea la sede de un montón de chicos y de jugadores de ajedrez para festejar el Día Uruguayo del Ajedrez. Y además compartimos el sentimiento de ser hincha de Aguada los dos, como pasa con la mayoría La gran del país. mayoría. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti. Pausa y nos vamos. Ya venimos.